Esto es el putisísimo Flush de la realidad con Drag Spartan, edición tecnológica ultra sarcástica y científicamente implacable. Bienvenidos, humanoides del silicio e ignorancia programada, el único rincón del metaverso donde la verdad no pasa por filtros de PR. La ironía es ley y cada byte de información te llega directo al hipotálamo con voltaje de sarcasmo nivel Chernobyl. Aquí, el Flush de la realidad. No venimos a endulzarte los specs con palabras bonitas, venimos a despellejar la industria tecnológica con bisturí de titanio y humor bastante negro. Así que agárrate los calzones térmicos, porque lo que sigue no es reseña, es una autopsia. ¡Comenzamos! Empecemos con la noticia número 1. Socios de NVIDIA confirman que la RTX 5050 no llegará con memoria GDDR7. Vaya sorpresa. Y es que según reportes filtrados, más rápido que el ego de una Crypto Bro en quiebra, la supuesta RTX 5050, que debería ser la entrada gloriosa de la familia Blackwell al pueblo hambriento de Frames, no tendrá GDDR7. ¿Qué va a llevar entonces GDDR6? O como me gusta llamarlo, la RAM del proletariado. Contexto para que algunos lo entiendan. GDDR7 no es solo un hombre mamador, es un estándar que duplica la eficiencia de ancho de banda hasta 32 gigabits por segundo y mejora la integridad de señal como si estuviera tecoterapia psicológica premium. Pero no, la 5050 va con GDDR6, la misma de hace 5 años, mientras nos siguen vendiendo la palabra innovación como si fuera cocaína gourmet. Ahora, en este sarcasmo, sabemos que más allá no llega esta GDDR7. ¿Por qué? Tu ex, cuando prometió que iba a cambiar, pensó que iba a hacerlo de forma diferente, pero al menos ella no costaba $300 con ventilador de plástico reciclado. Ahora, en un análisis, esta decisión no es técnica, es puro marketing disfrazado de austeridad energética. NVIDIA está aplicando su estrategia de divide y sangra. Otra vez, reserva lo mejor para las tarjetas inalcanzables, mientras le da al gamer promedio la ilusión de pertenecer con specs de castradas entradas. Esta RTX 5050 no es una tarjeta gráfica, es un Gashlink empaquetado en silicio. Mi diagnóstico es que nacerá como un producto muerto al nacer. Pásale una GDDR7 como Rosario. Y es que en este putisísimo Flush, en esta segunda noticia, el nuevo procesador de NVIDIA rinde como un Ryzen 9800X3D. ¿De qué estamos hablando? Sí, estás oyendo bien. NVIDIA, sí, la marca de GPUs que se cree el Zeus del gaming, ha sacado un procesador que, según benchmark internos que huelen a PowerPoint con esteroides, igualaría al Ryzen 9800X3D. En el contexto académico con malicia, es que este Ryzen 9800X3D, para quien no esté enterado porque vive debajo de una piedra o usa Intel, es el monstruo AM5 con 3DB caché capaz de darle epilepsia a cualquier juego a 1080p. Que NVIDIA diga que su procesador recién nacido rinde igual es como si Vin Diesel dijera que ahora también canta ópera con Pavarotti. Ahora, aquí viene lo chulo de este sarcasmo, y es que, claro, NVIDIA ahora hace CPUs y mágicamente el primero que lanza ya le compite al líder en gaming. Ajá, y también cura el cáncer de latencia y viene con abuela incluida. Pues bueno, en mi análisis es que esta jugada tiene más marketing que ingeniería. Hasta no ver reviews independientes, este procesador huele a humo digital. Si realmente empatan en rendimiento, la pregunta es ¿a qué temperatura? Porque si esa cosa corre a 120 grados, entonces no es un CPU, es un horno portátil. Tal vez en mi veredicto sea algo potente, pero sin pruebas públicas es tan creíble como la dieta de un youtuber de lifestyle. Y es que en este putisísimo Flush, en esta tercera noticia, hay que decir que hay fulanos que compraron una RTX 5090 y recibieron algo diferente. Y es que esto le pasó justamente a un pobre hijo de la fe tecnológica que compró una RTX 5090 que ni siquiera ha salido oficialmente al mercado y recibió en su lugar un starter pack para sobrevivir al apocalipsis. Vino con arroz,
pasta y una GPU más vieja que el router de tu abuelita. En este contexto, el fraude en hardware no es nuevo, pero esta historia mezcla tragedia gamer con crisis económica. Comprar en páginas oscuras por preventa exclusiva es como lamer una batería esperando que sepa a Red Bull. Lo irónico es que la pasta probablemente tiene más valor nutricional que la tarjeta que recibió. En este humor negro, te diría que la RTX 5090 que él estaba solicitando, pues prácticamente no debería de existir porque se supone que era una edición especial, pero ya te está dando un pantallazo azul en el alma. Y ni modo, con hambre o no, se juega. Y mínimo, el arroz y la pasta te pueden durar más que el hype. En un análisis final, esto no es solo un fraude, es una sátira capitalista en estado puro. El hecho de que haya consumidores dispuestos a soltar miles de pesos o miles de dólares por una tarjeta que aún no se ha lanzado de forma oficial en la industria tecnológica con ciertas mejoras, no necesita competencia, necesita terapia de grupo. Mi recomendación es no compres hardware sin número de serie ni fe de vida. Si lo haces, mínimo que traiga carne seca, no sé, GPU zombies o algo así, porque en este putisísimo AMD en esta cuarta noticia genera críticas al dar prioridad a ciertos medios por los reviews de la RX 9060 XT. Vamos, por el amor de Dios, eso nunca ocurre. Y es que en el chisme tecnológico, AMD, la campeona de la narrativa, nosotros sí somos los buenos, los de Nvidia son los malos, le acaba de dar acceso anticipado solo a medios selectos para los reviews de la RX 9060 XT, y con selectos me refiero a los que saben laver muy bien el crotolamo de la VRAM. En el contexto periodístico científico, es una época donde el benchmarking es casi ciencia forense. Controlar quién accede a qué, cuándo y cómo es manipular el ecosistema informativo como si fuera una secta de silicio. AMD ha creado su propio club de la verdad, donde solo se imprime lo que ellos aprueban. Y es que en este contexto de sarcasmo radioactivo, claro que sí, porque nada dice confianza en tu producto como censurar medios que pueden decirte que tu tarjeta térmica es un asador argentino portátil. En mi análisis final como drag, este movimiento es marketing desesperado con disfraz de exclusividad. Si tu producto es bueno, déjalo hablar con benchmark públicos y acceso parejo. Este intento de manipular la narrativa pone a AMD más cerca de una iglesia evangelista que de una empresa de ingeniería seria. Conclusión, RX 9060 XT, ¿buena GPU? Tal vez. Manejada como dictadura de specs, será otro boleto, porque eso absolutamente está pasando. Y es que en este putisísimo Flush, sabíamos que iba a pasar tarde o temprano. Asus y Xbox están presentando oficialmente la Asus ROG Xbox Ali consolas portátiles con Game Pass. ¿Competencia para la Switch 2? Pues bueno, déjame te digo lo siguiente. La nueva Asus ROG Ali edición Xbox es real. Consola portátil con Windows, hardware decente y Game Pass preinstalado. La promesa, llévate el Xbox a donde quieras. El contexto técnico con precisión quirúrgica nos está diciendo que estamos hablando de una PC portátil con esteroides, más que de una consola. Corre Windows 11, tiene una Apple Ryzen Z1, una pantalla 1080p a 120 Hz y acceso directo a todo el catálogo de Xbox Game Pass. Suena bonito, hasta que recuerdas que Game Pass aún depende de internet estable y que Windows en pantallas pequeñas es una pesadilla freudiana con iconos. El sarcasmo de la consola friendly es que la competencia será para la Switch 2 solo si la Switch decide morirse de repente, porque ni en consumo de batería, ni en soporte para niños rata, ni en ports decentes va a ganarle. Esto es más laptop que consola, más Frankenstein que héroe. En mi análisis, que la Asus ROG Ali Xbox Edition es un intento elegante pero necesario para convertir la portabilidad en argumento de venta premium. Sí, es poderosa, sí, es sexy, pero también cuesta lo mismo que una consola de sobremesa y una laptop juntas. Mi recomendación es que solo si te encanta gastar como influencer que no paga renta, pues hazlo. Mi conclusión es que un paso interesante para la Switch 2 no va a perder el trono infantil y casual tan fácilmente, y si lo hace será por TikTok, no por Ryzen. Bueno,
En todo esto y así, mis queridos esclavos del silicio, termina otro glorioso episodio de Flush, de la realidad, donde el hype viene a morir y la verdad se sirve con ácido sulfúrico sacando de laboratorio. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que sigue creyendo que la RTX 4090 cabe en una mini ITX o que la Asus Ali es más barata que una Switch Lite. Yo soy Drac y recuerda, en este mundo o entiendes la tecnología o te la empacan con arroz y te dicen que es innovación. Nos vemos hasta la próxima.